Quédense quietecitos ahí. Voy a leer el texto y después hablamos. Porque la ira de Dios, estoy en Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Pueden sentarse, amados. Solo voy a decir el título del sermón. La ira de Dios tiene causa. La ira de Dios tiene causa. Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Muy bien. Una de las cosas con las que yo estoy teniendo problemas es con la memorización. Ya llegué a esa edad donde cuesta recordar. Y en este viaje, donde estuve hablando con personas que yo nunca había visto, les pregunto, ¿y tú cómo te llamas? Pues me dicen su nombre. Y entonces digo, ok, ya lo tengo. 5 minutos más tarde se me olvidó, completamente se me olvidó. Entonces digo, ok, el tiempo de mi jubilación se está acercando. Porque para ser pastor uno tiene que tener memoria. Y yo digo que tengo que aprovechar los últimos tiempos que me quedan. Porque mi pasión ha sido la palabra de Dios desde mi niñez. Yo leo las escrituras todos los días. Pero gracias a Dios, en estos tiempos la tecnología nos permite métodos y sistemas y aparatos que nos ayudan a poder leer, aunque no podamos ver, ¿verdad? Tengo esperanza. Otra vez más, el título del sermón: la ira de Dios tiene causa. Este sermón nace como resultado de mis pensamientos y observaciones. Entre más pasa el tiempo, estamos mirando las actividades, la obra, las cosas que están pasando en nuestro mundo, que dice que la gente no le tiene temor a Dios. Pero deberían. Estamos hablando del Ser Supremo, que puede simplemente mencionar el nombre de un país y desaparecerlo. Dios puede hacer eso. Y no necesita armas con qué hacerlo. Simplemente dice la palabra y sucede. Dice la palabra y alguien se enferma. O dice la palabra y alguien cae muerto. Debemos tenerle temor a esta persona que puede extender nuestra vida o la puede cortar, que puede darnos lo que necesitamos o dejarnos morir de hambre. Porque uno puede tener comida y no comer, porque no puede comer. Saben que hay condiciones en el cuerpo que no le permiten a una persona comer. Entonces uno puede tener salud
¿verdad? Pero al mismo tiempo morirse. Una bala perdida. Dice la gente que es una bala perdida. ¿Se acuerdan que les dije que no son coincidencias, sino diosidencias? Nada puede pasarle al pastor Neftalí si Dios no da la orden. Así son las cosas. Ante la crisis de la vida, la gente reacciona en una de dos maneras. ¿Cómo reacciona la gente? En una de dos maneras. Yo les voy a decir a ustedes las dos maneras en que la gente reacciona cuando están en una crisis. Porque miren, cuando una persona está en un buen momento, tiene dinero en el banco, tiene tarjetas de crédito y todo está bien, la vida nos sonríe, decimos, ¿verdad? Es diferente cuando alguien está sufriendo con un dolor de muelas. Sí. Entonces, si alguien lo regaña o alguien se para en su pie, vas a escuchar. Sí. Número uno, de acuerdo con sus emociones. Cuando la gente tiene problemas, enfrentan una crisis, reaccionan, número uno, de acuerdo con sus emociones. Número dos, y aquí está la otra manera en que la gente reacciona, reaccionan de acuerdo a principios que aplican en su diario vivir. Aunque debo de decir que son pocas las personas que realmente tienen principios de los que no se apartan a la hora de reaccionar frente a las crisis de la vida. Casi siempre reaccionamos de acuerdo a nuestras emociones, o sea, de acuerdo a cómo nos sentimos. Si me siento alegre en este momento, hasta te invito a McDonald's. Pero si estoy enojado, va a ser otra historia. Va a ser otra historia. Quiero que mantengan sus Biblias abiertas. Nuestras emociones se apoderan de nosotros y nos dominan. Esa es una afirmación, verdadero o falso. Nuestras emociones pueden mucho con nosotros. En los lugares de aglomeración de personas andan hombres y mujeres y a veces se visten indecentemente y los demás los miran. ¿Qué clase de comentarios hacen? Bueno, eso depende de quién los mira. Estamos hablando de que la gente tiene una manera de lidiar con sus emociones y cómo esas emociones se apoderan de ellos y los dominan. ¿Me dominan a mí mis emociones? Sí, sí. Tienen una gran influencia sobre lo que yo hago y sobre lo que yo digo. Digo cosas más bonitas cuando la gente me trata bien. Cuando no me tratan tan bien, no tanto. No tanto. Por esa razón, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, que es diferente a nosotros, yo voy a estar usando esa palabra ira a cada rato. Ustedes fíjense cuántas veces uso la palabra ira. Pero Dios, cuando Dios está, como dijo el hermano puertorriqueño, enfogonado, Él no reacciona como nosotros. ¿Se acuerdan que les hablé del martillazo en el dedo? Cómo el martillazo en el dedo hace que la otra mano tire el martillo por allá. Sí, Dios no reacciona así. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de un sistema de Dios. Cómo Él reacciona. Ya vamos a hablar más acerca de esto, porque esto es algo que yo quiero compartirles a ustedes para que ustedes se fijen en cómo deben reaccionar frente a las crisis de la vida. Porque estamos yendo de crisis en crisis, ¿no? Estamos enfrentando cada día situaciones con las que hay que lidiar y queremos hacer un buen trabajo en eso. No queremos ser como el resto del mundo. Dios jamás comete errores
o injusticias a la hora de actuar o responder a las acciones de sus criaturas. Cuando la gente comete pecado, cuando la gente mata, cuando la gente viola, eso hace que Dios reaccione. Pero ¿cómo reacciona Dios? Ahorita que estábamos ahí en Veracruz, estábamos el mismo día que llegamos ahí, estábamos en la casa cuando escuchamos 3 disparos, para mí que eran cohetes. Pero esta niña dijo, no, esos no fueron cohetes, esos fueron balas. Y le digo, no, a mí me parece que fueron cohetes. Y sale ella a la puerta de enfrente y cuando regresa, sí, dice, balearon a un muchacho aquí cerca. Y dicen, aquí en el pueblo eso no sucede. Eso nunca sucede. ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? De la manera que nosotros reaccionamos también a veces, ¿verdad? Nos enojamos y decimos, esto hay que arreglarlo, esto no lo podemos permitir. Pues saquemos las pistolas, ¿no? Y vamos a arreglar esto. Voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes la contesten en su mente. Aquí está. ¿Qué es aquello que causa o produce la ira de Dios? ¿Qué hace que Dios se enoje? ¿Qué cosas son las que hacen que Dios se enoje? ¿Cómo pueden los seres humanos aplacar la ira de Dios o evitarla? ¿Cómo pueden? En la historia está cuando el reino de Babilonia se vino para abajo. Se vino para abajo no por casualidad o por coincidencia. Colmaron la paciencia de Dios. Y entonces, ustedes tienen que ver que Babilonia tenía cosas que la hacían famosa. Los famosos jardines colgantes de Babilonia la hacían muy famosa. El muro de la ciudad de Babilonia era tan ancho, tan grueso, que 2 o 3 carros podían correr encima de él. Y ese muro hacía que ellos se sintieran confiados. Nadie puede invadir a Babilonia, decían ellos, nadie. Pero la noche que Babilonia fue invadida y se apoderaron del reino, y ese país se vino para abajo, el ejército enemigo que vino a atacarlos simplemente desvió el río y se metieron por debajo de un puente. Y entraron adentro de la ciudad y la tomaron como nada. Cuando Dios dice, las cosas suceden. Así es. No nos conviene que Él se enoje con nosotros. No nos conviene. La palabra que se traduce ira, tomen nota de esto, es la palabra orgé. Es la palabra orgé. Y significa un impulso natural, enojo, furia. Y se refiere al sujeto de la ira, como también a la ocasión de la ira. Hay aspectos de la ira que debemos conocer para poder manejar esta emoción, porque la ira es una emoción que existe en Dios y en los seres humanos. Este es uno de los atributos transferibles de Dios. Dios se enoja, nosotros también nos enojamos. El problema es que nosotros no controlamos muy bien la ira. Hay personas que en un momento de ira han hecho cosas que por el resto de su vida no van a lamentar. Eso no le pasa a Dios. Él no es un impulsivo, ¿verdad? La ira de Él es diferente a la ira de nosotros. La ira a nosotros nos domina, nos maneja. A nuestro Dios no. Entonces aquí voy. Quiero que me sigan en el texto bíblico que tienen ustedes ahí. Y el libro de Romanos es un libro fascinante. Ustedes ya saben que en este texto que les estoy leyendo hoy, podíamos estudiar y estudiar y estudiar, porque eso lleva una larga trayectoria. Cada una de las palabras griegas que están ahí es un estudio aparte. ¿Estamos listos? En primer lugar voy a hablar sobre la ira en los humanos. La ira en los humanos.
tiene un manejo inapropiado. Los seres humanos no saben manejar la ira. La ira se apodera de los seres humanos. Miren, a veces estamos enojados y no le podemos hablar a la persona con la que estamos enojados. Dios dice, es una falta de sabiduría, falta de manejo, ¿no? No debemos permitir que la ira nos maneje de esa manera. La ira se ve en los seres humanos como un defecto de carácter. Dije un defecto de carácter que debemos esforzarnos por hacer a un lado o dominar. Nosotros debemos dominar la ira. Cuando estamos enojados decimos cosas que después que las hemos dicho, ya no las podemos volver a agarrar. Ya se fueron y hacen daño. Ira, como la expresión de pasión sin restricción, es una contradicción, aquí voy, al raciocinio. Dicen que es una persona que no tiene el dominio acá arriba. Al raciocinio, y está en conflicto con la imagen de una persona sabia. Un sabio no debe dejarse dominar por la ira. Si es que la persona es sabia, pero si se deja dominar por la ira, entonces, ¿cómo decimos que esa persona es sabia? El único uso apropiado de la ira por los humanos, tomen nota de esto, el único uso apropiado de la ira por los humanos es el de un juez en procura de hacer justicia. El problema es que lo que nos enoja a nosotros es lo que se nos hace personalmente. Y es ahí donde no debemos reaccionar. Dios en su ira es paciente, paciente, paciente. Él no reacciona como nosotros. Dios toma acción. Dios toma acción. La Biblia normalmente califica la ira humana como, ya no nos va a gustar esta palabra, pero eso es. La Biblia califica normalmente la ira humana como pecaminosa. O sea que la ira humana es mala. Voy a darles un ejemplo. La ira de Caín pudo haberse aprovechado para bien, pero él no pudo dominarla. Como resultado, mató a su hermano Abel, el justo. Mató a su hermano Abel. Deja la ira y desecha el enojo, es la advertencia del Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. Pero nos preguntamos, ¿cómo hago para no enojarme? Mi novia me dijo que soy un panzón. Entonces eso no me gustó. No me gustó. Ya estoy buscando otra. Deja la ira, desecha el enojo. Salmo 37:8. En contraste con nuestro moderno uso o énfasis en los usos constructivos de la ira, y eso está entre paréntesis, usos constructivos de la ira, o sea, cuando estemos enojados dicen, seamos constructivos. Proverbios nos llama a pensar cuidadosamente antes de expresar ira. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, yo estoy consciente de eso. Ustedes tomen nota y en su casa practiquen. Hagan que alguien se pare en su calle, entonces practiquen. No me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Pero ya estoy enojado. La Biblia nos llama a ser, y aquí está la palabrita, pacientes, a dominar la ira. Nos llama a ser pacientes. Miren, aunque la gente haga las cosas que hace, allá afuera están los críticos diciendo, ¿por qué Dios no reacciona? ¿Qué le pasa? Mire todo lo que está pasando. ¿Por qué lo permite? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Dijo un hombre, dice, si Dios existe, que me caiga un rayo y que me parta ahora mismo. Toda la gente que había alrededor de él salió corriendo. Nadie quería estar cerca de él.
había un profesor ahí que estaba mirando y escuchando a este hombre. Y después él dijo, como no hubo un rayo que lo partiera, dice, para que ustedes se den cuenta, dice, no hay Dios, Dios no existe. Qué tonto, dice. Él en un minuto o dos quiere agotar la eterna paciencia de Dios. Nuestro Dios no reacciona como nosotros. Claro que él podía haber hecho así como una pulga y se acabó este sapo diciendo las cosas que dijo. La gente airada provoca conflictos y continuamente se mete en problemas, porque cuando uno está enojado, acuérdense, dice cosas que no debe, pero cuando hemos dicho las cosas, ya se fue. Estábamos hablando en una reunión de hombres la otra noche acerca de cómo nosotros, como seres humanos, tenemos expresiones que no son exactamente correctas. Y dice, palos y piedras mis huesos pueden romper, pero las palabras no me hacen nada. Digo, esto se dijo hace muchos años, cuando no existía la psicología, y entonces eso tenía sentido. Pero hoy en día, en la era de la información, sabemos que es una tontería decir eso, ¿verdad? Las palabras hacen más daños que piedras y palos. La ira debe ser evitada. Voy a decirlo otra vez. La ira debe ser evitada. Nuestro Salvador Jesucristo advirtió que el que se enoja con su prójimo tendrá que enfrentar al juicio de Dios. ¿Verdadero o falso? Eso es verdad. Eso es verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo que enojarse con otra persona ya equivalía a un crimen, porque enojarse tiene el potencial de llevarnos a realizar cosas que no debemos. Nos enojamos y actuamos y después decimos, yo hice eso. Sí, en un momento de rabia, de ira, de cólera. San Pablo le dice a los Efesios, y aquí está, lo estoy citando, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando estamos enojados, el diablo puede sugerir cosas a nuestros oídos. Allá afuera ocurren toda clase de pleitos, que la gente se pelea inspirados por ese momento de cólera, o de ira, o de enojo, porque la otra persona se le atravesó. Y el diablo dice, mátalo, mátalo ahora, porque se te va a ir. Ese texto lo hemos tratado de estudiar de tantos diferentes ángulos, porque aquí dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Nos está dando permiso para enojarnos? Parece, ¿verdad? Hay otra interpretación que dice, ¿enojados? O sea, se pone como pregunta y dice, ¿enojados? No pequen. La verdad es que cuando estamos enojados hay otra característica de eso, y es que preferimos que nadie sepa que estamos enojados. Pero cuando uno está enojado, es como una serpiente. Es peligroso. Es peligroso. Cuando veníamos en el carro de Arroyo Frío hacia la casa de la otra familia donde nos íbamos a quedar el sábado, en la carretera, y para sorpresa de nosotros dimos una vuelta en una curva y ahí estaba una serpiente de este tamaño que estaba por cruzar la calle, y nos dicen que esas son serpientes voladoras. Nosotros, la niña de Mario tiene la fotografía, fue la única que estuvo lista para tomar, y solo agarró la mitad de la serpiente porque ya se empezaba a meter otra vez al monte. Y ustedes saben lo que decimos de las serpientes, ¿verdad? Así nos convertimos nosotros, como una serpiente, listos para morder, porque cuando estamos enojados perdemos el sentido
de lo que debemos hacer. ¿Enojados? Nosotros decimos, no estoy enojado. No estoy enojado. Yo le estaba contando a una jovencita de la iglesia un día algo que me pasaba. Y yo no me fijé en que esta niña me estaba mirando. Me estaba mirando a los ojos y estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo, lo que yo pensaba de eso que estaba pasando. Y de repente me hace la pregunta que me hizo reaccionar. Dice, ¿estás enojado? Yo me quedé, ups, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque soy su pastor. Se va a pensar que yo también me enojo como los demás. Y yo quiero que piense que yo, a diferencia de los demás, vamos a seguir adelante. Vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo histórico de esta cosa que se llama enojo. La ira ha dominado a los hombres más fuertes a través de los siglos. Yo sé que eso es verdad. No porque yo sea fuerte, pero aún a mí me ha hecho efecto. Ni la educación, ni los entrenamientos han preparado a los seres humanos para manejar la ira. Hemos hecho un mal trabajo con eso. Prueba de ello es el esposo tratando de dormirse en la noche y su esposa ahí al lado de él diciéndole, en el día no fuiste muy generoso conmigo y ahora me vas a escuchar. ¡No! Todo lo que quiero es dormirme. Siempre que se manifiesta, existe la posibilidad de un desastre. Cuando la ira se apodera de nosotros, existe la posibilidad de un desastre. Las sociedades, tanto antiguas como contemporáneas, encierran historias de hechos terribles que hombres y mujeres cometieron bajo la influencia de la ira. ¿Por qué es tan difícil dominarla? Santiago dijo las siguientes palabras y las voy a citar aquí literalmente. Por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tomen nota de esto, pronto para oír, tardo para hablar. Eso para los iracundos, para los que están bajo la influencia de la ira. No hablen, y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra, no produce la justicia de Dios. O sea, cuando estamos enojados no hacemos lo bueno. Lo mejor es, como dice esta recomendación de la policía, dice, entonces cuente de 1 a 1000. Sí, pero alguien dijo, no, que cuente de 1 a 30,000. Este amigo me dijo que él estaba enojado con la esposa y se salió de la casa y se fue caminando. Dice que iba a ir como a 3 millas de la casa, pero ya cuando menos acordó ya estaba por allá en Chicago. Andaba tratando de calmarse. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen ira? La ira es un fenómeno que está afectando a la sociedad mucho. Porque ellos allá no tienen la palabra de Dios. Y si no tienen la palabra de Dios, no tienen los mandamientos que el Señor da con respecto a la ira. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo podemos librarnos de la terrible amenaza que la ira es sobre nosotros constantemente? ¿Cómo hacemos para manejarla? Para manejar culebras tienen una vara, que la vara tiene una cosa en la punta, se le pone en el cuello de la culebra y lo aprieta y entonces ya tenemos control de ella. La ira, no hay ninguna vara. tenemos que escuchar la palabra de Dios. No hay vara que maneje la ira. No hay vara que maneje la ira. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese es el secreto. Ese es el secreto.
que en vez de la ira dominándonos, que sea el Espíritu Santo. Número 2, la ira en Dios. Primero les presenté la ira, cómo domina a los hombres. Ahora les voy a hablar de cómo Dios maneja la ira. Tal vez podemos aprender algo del uso que Dios le da a la ira. El texto dice que la ira de Dios se revela. Y yo podía hacer un estudio sobre esa palabra revela. Es la palabra apocalipsis. Apocalipto es la palabra que se traduce aquí, ¿verdad? Revela. Y revela quiere decir correr la cortina para que pueda verse lo que está oculto allá atrás. Esa es la idea que tiene. Es descubrir, es revelar cosas que antes estaban ocultas. La realidad de la ira de Dios crea la necesidad de apaciguar esa ira o de una propiciación. Esa es la palabra, de una propiciación. Dios no se enoja y al instante manda un terremoto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Él no hace eso. Es paciente con los humanos, tardo para la ira y grande en misericordia. En el juicio Él no se olvida de la misericordia, pero nosotros sí. Pero en todos los lugares el pecado constituye la razón de la ira o la razón para la ira de Dios. Aunque no se menciona tanto en el Antiguo Testamento, la ira en el Nuevo Testamento es un concepto básico para demostrar la necesidad de la propiciación. El Nuevo Testamento usa dos palabras principales para la ira. Se las voy a dar así despacito. Número 1, ya se las había mencionado, es orgé. Denota un enojo más asentado. Mientras que la otra palabra es tumos. Es tumos. Tumos lleva una H. Tumos. Es un enojo más apasionado. Tumos. Está tumos y orgé. Juntos comunican claramente la hostilidad divina contra el pecado en una forma personal. Dios se enoja ante el pecado. ¿Cuántas veces se enoja Dios por el pecado? Siempre. Siempre. No importa quién lo cometa, si son cristianos o si son personas inconversas. Dios se enoja. Dios se enoja. Él quiere que vivamos una vida santa. Entonces podemos ver que Dios tiene pleno dominio de su ira, porque Él no reacciona como nosotros. Él actúa, y que se manifiesta en forma justa, recta y correcta. La ira de Dios no simplemente explota, no reacciona. La ira de Dios actúa en una forma, en primer lugar, justa, en una forma recta y en una forma correcta. Y por eso ustedes ven que países como Alemania, ahí está Alemania, para la sorpresa de muchos de nosotros que pensamos que Alemania debía ser barrida, que Dios en una noche de estas cualquiera debería mandar un incendio grande sobre Alemania. Lo que Alemania le hizo bajo Hitler, bajo el liderazgo de Hitler, a millones de personas que simplemente lo miraban y decían: ustedes son basura, no sirven para nada, me los matan a todos. Él mató 6 millones de judíos, pero mató miles y miles de otras personas que él los consideraba basura. Entonces, mirar hoy en día a Alemania, ahí está un país, uno de los países más ricos del mundo. Y nos preguntamos: Señor, ¿qué clase de justicia estás aplicando aquí? Deberías estar enojado. Deberías dejar caer tu ira sobre ese país. Pero no es así. Por el contrario,
Este es uno de los países en los que produce el Mercedes-Benz, que tanto nos gusta a todos. Ahí está, ¿verdad? Es un país altamente rico. En su país se producen aviones, barcos, submarinos. Es un país inmensamente rico, poderoso. Creo que es la economía más fuerte de Europa. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que los judíos sí están enojados. Los judíos dicen: Señor, nos fallaste en ese entonces. Permitiste que nos masacraran, que nos mataran. No viniste en nuestra ayuda. Y aunque Dios les diga: yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No es la manera en que ellos reaccionarían ante eso. Mucha gente ha dicho: si yo tuviera el poder de Dios. Yo digo: Dios, líbranos de eso. Que los seres humanos lleguen a tocar la vara del poder de nuestro Dios. Harían destrucción. Harían destrucción. No saben controlarse. Dios tiene todo el poder y a pesar de eso seguimos vivos. Seguimos vivos. Dicen que poder absoluto corrompe absolutamente. Yo digo: no así mi Dios. Él siempre ha tenido todo el poder y Él no se ha corrompido, ni lo usa inapropiadamente. Entonces podemos ver que Dios tiene pleno dominio sobre su ira y que se manifiesta en forma justa. Su manifestación, quiero llevarlos a este punto, donde dice: la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda forma de maldad. Así dice su Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 18. Contra toda forma de maldad, perversión, corrupción, injusticia, robo. Dios tiene todas las razones para estar enojado todos los días con los seres humanos. Es decir, cada vez que el pecado y la justicia de Dios se encuentran o chocan, se produce esa explosión. Dios no soporta el pecado y el resultado será siempre la ira de Dios. No hay manera que nosotros podamos cometer pecado y que Dios simplemente lo apruebe. No va a pasar eso. Pero cada vez que el pecado ocurre, Dios reacciona de la misma manera contra esas personas que lo llevan a cabo. El Salmo número 90 hace referencia a la eternidad de Dios en contraste con la brevedad de la vida de los seres humanos. Y eso tiene una razón. El salmista hace énfasis en la ira de Dios, que es la causa de que los mortales, nosotros, seamos consumidos. ¿Se acuerdan en el principio, en el libro de Génesis, la gente duraba 900 años, más de 900 años, pero después fue bajando, bajando, bajando y bajando. Y hoy en día, cuando una persona llega a los 100 años, nos asombramos. Decimos: qué vida, ¿verdad? Qué vida. Hay personas que han dicho a los 100 años, 110 años: yo creo que Dios se olvidó de mí. No me ha mandado a llevar. Yo digo: escóndase. 5 veces en el Salmo 90 se mencionan las palabras, y aquí están: ira, furor, indignación. Que yo digo que a veces no miramos o no escuchamos a Dios reaccionar enojado, o darnos un grito, o un jalón de oreja. Pero el hecho de que no haga esas cosas no quiere decir que las cosas malas que hacemos no le desagradan. Y que de repente podemos ver la diferencia entre un ser humano y otro. Unos se mueren a los 15 años y decimos: ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! Otros se mueren a los 30 años. El escritor de este salmo tiene cosas que decir al respecto. Ira, furor e indignación es el elemento del que Dios se vale justamente para confrontar el pecado de los seres humanos.
Ya ustedes van a ver cómo es que Dios opera. O sea que la ira de Dios, aquí va, acorta la vida y trae consecuencias que afectan la vida de los mortales. Yo quisiera terminar mis días apasionadamente, quisiera andar corriendo para arriba y para abajo, pero para muchas personas no es así. Para muchas personas la vejez significa estar en una silla de ruedas, estar postrado en una cama, padecer una enfermedad dolorosa y morir en medio de gritos. No es lo que estoy esperando, pero estoy sometido a la voluntad de mi Dios. Lo que Él quiera hacer conmigo, yo digo amén. Yo digo amén. O sea que la ira de Dios ciertamente acorta la vida y le trae consecuencias negativas a los seres humanos. ¿Qué clase de consecuencias trae la ira de Dios? Aquí voy. Trae enfermedades, toda clase de enfermedades. Eso ha traído la protesta de muchos, ¿verdad? He hablado con personas que me dicen, estoy enojado con Dios. Estoy enojado con Dios. Le digo, ¿por qué estás enojado con Dios? Porque mira lo que le pasó a mis familiares que han muerto de cáncer, que han muerto de enfermedades horribles. Le digo, de nada te sirve enojarte con Dios. Él está arriba y tú estás abajo. Sométete. Trae algunas enfermedades que son incurables y otras que son curables. Porque algunas son curables. Yo estoy parado aquí enfrente de ustedes. Ustedes son testigos de mis dolores de espalda. Y hoy en día el pastor Neftalí está bien. Amén. Eso explica la existencia de hospitales. ¿Existen hospitales hoy en día? Sí. Hermana Shirley puede llamar al internet y ver si hay hospitales. Para que vean. Existen los hospitales, las farmacias, los medicamentos, etcétera, etcétera. Son prueba de la ira de Dios sobre nosotros. En el planeta Tierra. Hay otra cosa que trae la ira de Dios. Trae sismos, trae huracanes, trae inundaciones, trae guerras, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se rasca la cabeza a veces preguntándose, ¿quién lo hizo cuando hay un terremoto? ¿El diablo o Dios? Yo les digo, es bien fácil. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permita. Estoy siendo teológico. El diablo solo puede hacer lo que Dios le permita. El diablo no puede andar por ahí haciendo diabluras, así nomás. Él necesita el permiso de Dios. Lo supimos cuando leímos el libro de Job. Y las cosas que el diablo le quería hacer a Job no se las podía hacer porque necesitaba un permiso y Dios no se lo había dado. Y él decía, no. Hay tres instituciones humanas que nos recuerdan el pecado humano y la ira de Dios. Número 1, los hospitales. Número 2, las cárceles. Y número 3, los cementerios. Son tres instituciones que siguen existiendo. Tarde o temprano vamos a tener que ver con una de las tres, por no decir las tres. La ira de Dios ha ido en aumento en el planeta Tierra debido al aumento en las acciones pecadoras de los seres humanos. Entre más maldad hay en el planeta Tierra, y en este planeta hay gente que sale a la calle y mata gente así nomás. Y uno dice, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Verdad? Él actúa, pero no actúa como nosotros esperamos que Él actúe. Nuestros tiempos han visto multiplicarse las herramientas que hacen más fácil el pecado, que van en contra de las personas más débiles de la sociedad. Por ejemplo, tenemos un montón de comida hoy en día, más que nunca podemos producir comida porque tenemos herramientas. Las herramientas agrícolas permiten producir comida en abundancia. Pero hay gente que tiene hambre. ¿Por qué tienen hambre? Porque hay gente de mal corazón que quiere que sufran hambre.
para hacer alguna expresión política. Pero comida suficiente hay en el planeta. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya voy a terminar. Una mujer le dijo un día al doctor D.L. Moody, y me pareció interesante esto, le dice ella: señor Moody, ore por favor por mi esposo, que es inconverso. Dice, hace muchas cosas malas, pero tiene un buen corazón. Entonces el evangelista le contestó a la señora, le dice: en esto está muy equivocada usted, señora. Él hace cosas malas porque tiene un mal corazón. Lo que él necesita es un nuevo corazón. Es un nuevo corazón. Dios ha expresado que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y pues se vuelva de su mal camino. Este mensaje necesita ser recibido por la gente en todo el mundo. Pero aunque el mensaje se encuentra en el internet y accesible a todas las personas en todas partes del mundo, las cosas empeoran cada vez más. ¿Qué significa eso? Hay un montón de predicadores que se han dado por vencidos. Dicen, la gente escucha y yo predico, y escuchan y yo predico y no pasa nada. Les digo, pues, tu trabajo es predicar, eso es todo. Tu trabajo solo es predicar. Si ellos no hacen caso, es a Dios a quien no hacen caso. Porque lo que tú predicas es la palabra de Dios. Y mientras tú predicas la palabra de Dios, estás bien, ¿verdad? Es deber de la gente escuchar este mensaje y ponerlo en práctica en su vida, ¿verdad? El predicador ya cumplió cuando expresó, cuando predicó, cuando estudió, cuando enseñó la palabra de Dios. Oren por sus hijos. Oren por sus hijos. Oren por sus hijas. Andan un montón de muchachas malas en la calle que ponen en peligro a sus hijos. Y andan un montón de muchachos malos que ponen en riesgo a sus hijas. Pero si ustedes realmente quieren estar equipados para protegerse y para ayudar a los que están en riesgo de esta cosa que llamamos pecado y que trae la ira de Dios, ustedes tienen que estar metidos en este libro. La idea que hay hoy en día de que la gente no lee su Biblia porque no tiene tiempo, no es un error. Es un error. ¿Cómo van a saber manejar la ira? ¿Cómo van a hacer para no mentir? Vivir una vida que practica la mentira. Todo eso trae la ira de Dios. Aquí está el secreto. Aquí está el secreto. Esto se tiene que leer a diario. Porque cuando no se hace, entonces comenzamos a decir, la Biblia dice en alguna parte, el que madruga, eso no es bíblico. ¿Saben dónde se encuentra eso? En la Biblia del diablo. Ahí está. Vamos a orar. Mi Dios, hemos escudriñado tu palabra, hemos escudriñado este tema de la ira y queremos estar libres, queremos estar lejos de enfrentar tu ira. Pero Señor, queremos ser instrumentos. Queremos ser instrumentos para salvar a aquellos que se encuentran bajo la ira de Dios y no lo saben. Señor, danos el meternos en tu palabra a diario. Danos el amarte a ti apasionadamente. Queremos rogar, oh Dios, que en los días que estamos viviendo, justo antes de la venida de tu Hijo Jesucristo, a quien esperamos ansiosamente, danos, Señor, el ser instrumentos útiles en tu mano. Escúchanos, oh Dios, escúchanos.